Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecosalud, el espacio multiplataforma del Ecomultimedia, donde hablamos de prevención en salud. Y hoy vamos a hablar de flebología, por eso nos acompaña el doctor Sandro Trigilia, que es médico flebólogo. Gracias, Sandro. No, por ¿Cómo favor, estás? gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Sandro, en principio, ¿qué es la flebología? Interesante. Es la rama de la medicina, de la cirugía vascular, que se dedica al estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades venosas. Bien. ¿Sí? Flebología, el estudio de las enfermedades venosas. Y es una subespecialidad, en principio era una especialidad que era cirugía vascular, estaban las arterias, estaban las venas, los linfáticos, y la flebología, digamos, como es una de las ramas más prevalentes. Si pensamos 2 minutos, ¿quién no tiene alguna venita, una cosita así, que una arañita, una varice, una mamá, un papá, alguien con varices? Es muy prevalente, hay mucha cantidad de varices, entonces por eso se hace como especialidad, ¿verdad? Sandro, ¿y es solamente pensar en miembros inferiores, en piernas, o se trabaja en todo el cuerpo? Porque uno dice flebólogo y automáticamente lo ligas, arañas o es lo más frecuente, claro. Es lo más frecuente la de la enfermedad venosa en los miembros inferiores, pero cada día empezamos a ver más no tanto enfermedad, sino síntomas venosos en miembros inferiores. Y lo más frecuente, mucha gente que nos está viendo en algún momento tuvo algo parecido de esto, si es que tuvo, no la suerte, pero sino estar en una cirugía o estar mucho tiempo con un suero puesto, y aparecen las flebitis en los miembros superiores, que las tratamos nosotros, y después cuadros bastante más específico de varices que se dan del ombligo para arriba, producto de muchas veces de enfermedades del hígado como la cirrosis hepática, que provoca varices en la zona baja del abdomen. También existen las varices esofágicas, también producto de esto, de lo que decimos de una cirrosis hepática, pero ellas son más como que las van a tratar los gastroenterólogos, porque para poder tratarla, la tratan igual que nosotros, pero hay que hacer una endoscopía y elementos que nosotros no manejamos tan bien como ellos. Y la más común, que son las hemorroides, ¿sí? Que también son varices del plexo perianal. ¿Qué son esas las hemorroides? Varices del plexo perianal, alrededor del ano, varices que por la misma razón que se forman la de los miembros inferiores, por una debilidad en la pared, alguna cuestión genética, filogenética, se forman en el plexo perianal y producen una sintomatología muy parecida, ¿sí? Y bastante específica, porque suelen acompañarse más de cuestiones como el prurito, la picazón. Claro. En las piernas también ocurre eso, el dolor y la hinchazón en la zona. Así, en ese punto comparten con la de los miembros inferiores, dolor, hinchazón, picazón. ¿Interiores, exteriores se da? Interiores, exteriores, eso es por la ubicación. El tratamiento es muy similar en ambas, ¿sí? Así que, digamos que varices como dilataciones venosas pueden ocurrir en varios lados. Lo más frecuente es del ombligo para abajo, y la pregunta, ¿y por qué? Claro. Porque somos el único animal, que está a 180 grados erguido. Bien paraditos estamos. ¿Y eso qué significa? Que todo el peso de nuestro abdomen va a ir sobre la pelvis, que es una pelvis ósea, hueso, duro. Sí. Y después tenemos nuestro abdomen hacia adelante, que no es tan duro, ¿sí? Pero que nos contiene. Pero el peso va básicamente sobre la pelvis. ¿Y qué hay en la pelvis? 2 venas muy importantes, una derecha y una izquierda, que llaman venas ilíacas. Entonces, cuanto más tiempo permanecemos parados, más el peso de nuestro abdomen está apretando estas venas, presionando. Y vos imaginate como cuando regás el jardín, que apretás la manguera para que salga el chorro más lejos. Bueno, eso ocurre porque aumenta la presión del lado más distal donde vos apretás. Y acá pasa lo mismo. Vos, al apretar constantemente las venas ilíacas, se produce una hipertensión venosa, que después, al finalizar el día, termina con retención de líquido, con alguna picazón, con algún dolor. Así que básicamente, ¿por qué hay más varices en los miembros inferiores que en los miembros superiores? Por la posición en la cual estamos. Y hablando de prevención, Sandro, ¿en qué momento tenemos que llegar a la consulta para que no sea tarde o para evitar cuestiones más graves? A nosotros nos encantaría que lleguen lo más precoz posible. Lo más precoz posible es, si vos sabés que en tu casa tenés
antecedentes familiares de enfermedad venosa. Sí. Tu papá, tu mamá, tus abuelos tienen esas varices que se ven o sufren de algún dolor, primero tráelos a ellos y después venite vos. Bien, cuanto más precoz, pero a mí no me duele, no importa, venite. Después vamos viendo. ¿Puede ser hereditario? Es hereditario. Es hereditario. Ahora, ¿qué es hereditario? Eso. Es la probabilidad de tenerlo, no significa que lo tengas. Si a esa probabilidad vos le sumás, en el caso de las mujeres, cada 21 a 28 días se producen ciclos hormonales que dilatan las venas, como los ciclos menstruales. Sí. La pubertad, el embarazo, la menopausia, son alteraciones de estos ciclos hormonales, ¿sí? Si a eso le sumamos obesidad, si a eso le sumamos sedentarismo, a esos factores de riesgo los vamos sumando a esa probabilidad de tener, y ahí sí cada día es más probable de que tengas un problema venoso. Claro. Si llegamos preventivamente, vemos un derramecito o algo, ¿cuál es la atención que se recibe? En términos generales, lo Sí. que hacemos nosotros los flebólogos es evaluar todo. No evaluamos solamente la venita. Claro. Porque a veces tenemos una venita, pero por otro lado tenemos un problema. Hacemos una historia clínica muy exhaustiva, donde preguntamos de todo, desde lo que tomás como medicación hasta qué tipo de actividad física haces, cómo son tus papás y tus mamás y tus abuelos con respecto a esto. En el caso de las mujeres, cuántos embarazos tuvieron, si perdieron embarazos, es muy, muy importante eso para nosotros. Y ahí vamos teniendo una idea de frente a qué cuadro estamos, qué es lo que estamos Claro. viendo, ¿bien? Entonces, si decimos, bueno, probablemente estemos frente a un cuadro de insuficiencia venosa 1, sin síntomas, Sí. solo con algún signo que pueda ser alguna venita, lo que hacemos es decirle esto: mira, estamos en un primer estadio, la enfermedad venosa es evolutiva, nadie hace estornuda y le aparecen todas las varices. Claro. Empezaron así de chiquititas, Sí. ¿sí? Y después fueron aumentando. Entonces, lo que combinamos es que ese cuadro lo atienda. A veces por una cuestión estética, pero ya hoy es más tarea preventiva que estética. Qué estético, claro. ¿Y por qué digo esto? Porque no importa el cuadro que vos me traigas, nosotros siempre vamos a tener un criterio estético para el tratamiento, ¿sí? Porque es el siglo XXI. Hoy ya no se permiten inesteticismos en medicina, ya no solamente en flebología. ¿Se entiende lo que quiero decir? En todas las ramas, claro. Claro, vos no podés ir a hacerte una cirugía de vesícula Y que te dejen. y aparecer Sí. con un inesteticismo en algo porque hicieron una incisión mucho más grande de la que tendrían que hacer, porque hoy se utilizan cada vez las técnicas, son más refinadas para que nosotros tengamos en cuenta esto. Claro. ¿Bien? Así que hoy cualquier rama de la medicina siempre es estética. Entonces en ese punto no hay como una discusión frente a una flebología que pueda llegar a ser estética y una que pueda ser funcional, o sea, la que tratamos los signos y síntomas de la verdadera enfermedad que nos puede complicar. Toda la flebología es estética. Algunas empiezan en los primeros estadios y algunas los agarramos en los últimos estadios. Y la pregunta que mucha gente se dice, bueno, pero si yo no me trato acá, ¿qué puede pasar? Y la enfermedad venosa es evolutiva. Probablemente, lo que yo no sé, ni nadie, es cómo va a evolucionar. Por ahí estás toda la vida así, ¿se entiende? Sí. Pero por ahí se empieza a complicar. ¿Y esas complicaciones qué pueden ser? Dos muy importantes. La úlcera venosa, que es el estadio final de la insuficiencia venosa. Sí. ¿Qué significa esto? La pierna se va hinchando, va cambiando de color, se empiezan a notar más las venas, el color se hace cada vez más oscuro, se acartona la piel y después cualquier lesión que vos tengas ahí, como es una piel que ha perdido las características naturales que tiene, entre ellos la defensa, esa herida se hace crónica. Así que la úlcera venosa es el estadio final de la insuficiencia venosa y una de las complicaciones que más nos duelen es la trombosis o la enfermedad tromboembólica, que si es superficial es una tromboflebitis, pero si es profunda es una trombosis venosa profunda y acá es un cuadro de riesgo. ¿Qué es la trombosis? Es en una vena muy importante de la pierna, casi Sí. única, que transporta toda la sangre desde el pie, vamos a suponer, hacia el corazón nuevamente, se produce un coágulo que la tapa. Entonces, ¿qué pasa? La sangre no puede subir, seguir, y va buscando unos colaterales como para poder vencer eso. Ese cuadro es tremendamente doloroso, la piel se hincha rápidamente, la pierna, por esto, por la retención de líquido y porque Claro. está buscando Lugares por nuevos donde pasar. caminos por donde pasar. Y lo más peligroso es que ese coágulo no se quede ahí, sino que ese coágulo se pueda desprender y pueda viajar. Y si viaja puede hacer una trombosis nuevamente más arriba
o un cuadro que es bastante más complejo que se llama tromboembolismo pulmonar. Un trombo es ese coágulo que se hizo ahí, un émbolo, que es lo que camina y llega al pulmón y lo tapa. Y si tapa el pulmón, dependiendo qué cantidad de coágulo tengamos o de pulmón tapado, ese cuadro puede ser mortal o bastante complejo. Claro. El 50% de los tromboembolismos tienen una mala resolución y el otro 50% están nuevamente para contarnos y decirnos, la pasé bastante mal. Pero después pasan cosas que nosotros, ni los médicos ni la sociedad en su conjunto, muchas veces pueden controlar el COVID, por ejemplo. Tuvimos una pandemia y en principio todo estaba centrado en los problemas pulmonares, claro. Pulmonares, neumonía, y después fue pasando el tiempo y fuimos viendo que el COVID, aquellas personas que tenían varices, por ejemplo, les complicaba con trombosis el problema de varices, o sea, aceleraba ese proceso que tenía. Entonces, ahí es donde ya nosotros no sabíamos que podía ocurrir esto porque estábamos frente a un hecho nuevo. Claro, estaba pasando. Estaba pasando y lo estábamos viendo y bueno, y ahí empezamos a juntar información y a ver, y hoy ya sabemos que el COVID en sus últimas cepas ataca mucho al sistema vascular, cardiovascular, provoca muchos problemas cardíacos, provoca problemas de hipertensión y también problemas en las piernas. Entonces hoy estamos también frente a un nuevo desafío, porque se nos van sumando enfermedades nuevas y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, digamos. No podemos, dar respuesta, claro. Y tenemos que dar respuesta rápido. El paciente no puede esperar que nos pongamos de acuerdo a ver qué tenemos que hacer y las respuestas tienen que salir de forma rápida y estar siempre alertas y atentos viendo esto, nuevas posibilidades terapéuticas frente a nuevos desafíos que tenemos en el caso de las piernas. Sandro, ¿es más en mujeres o en hombres también? Depende donde vos agarres la pirámide poblacional. Sí. Entonces, por ejemplo, si agarrás chiquitos, sí, casi no existe esa enfermedad, excepto que sea genética. Vino con ellos de fábrica. Sí. Una cosa es lo genético y otro lo hereditario. Lo hereditario es la posibilidad, claro, lo genético está. Entonces aparecen angiomas, hinchazones, edemas, ni bien naciste. Mirá. Y en ese punto es exactamente igual, porque ahí no hay nada hormonal todavía. Claro. Ahora, después de la menarca, de las primeras menstruaciones en las mujeres, empieza a verse ya un desvío para el lado de las mujeres. ¿Bien? Y eso es hasta los 50, hasta la menopausia. Y ahí sí es patrimonio específico casi de la mujer, aunque hay muchos varones que lo tienen. 70-30 en ese momento. Mirá, pero después es mucha. Y después de ahí en adelante empieza a emparejarse hasta que llegás a los 70-80, donde es casi exactamente igual. ¿Bien? Y en cuanto a actividades, porque si hay algunas actividades por ahí que son más propensas porque estás todo el tiempo parado. Digo, ¿eso influye? Claramente, pero a ver, ¿qué profesión se te ocurre que no estarías todo el día o parado o sentado? A mí se me ocurren muy pocas, profe de educación física. Las gastronómicas. ¿Viste? Sí, pero porque igual ahí es lo mismo que estar en tu casa, haces 4 o 5 pasitos y parás, 4 o 5 y parás. Así que en la gran mayoría de los trabajos tenemos estas circunstancias, o estamos mucho tiempo parados o mucho sentados. Eso es bueno para quien tiene un problema de varices, y si el problema es leve y moderado, no le va a hacer nada. Ahora, si tiene un problema de moderado a grave a severo, ahí sí. O sea, estar mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado, te va a complicar. Claro. ¿Sí? Ahí es donde nosotros hablamos más de la parte preventiva. Y también pedimos muchas veces la colaboración de empresas, sectores estatales, antes de tomar personal, hagámosles un buen chequeo médico a ver si van a tener alguna problemática. No es que signifique que alguien que tenga varices no puede entrar a un trabajo. No, hay que darle un lapso, como pasa muchas veces. Yo aprendí esta profesión, mira, voy a hacer un paréntesis. Yo estaba en el hospital Gutiérrez en La Plata, aprendiendo cirugía vascular. Y cerquita del hospital Gutiérrez, entre mitad de camino, entre lo que vendría a ser la estación de trenes y el hospital, pusieron un bingo enorme. ¿Por dónde está el hipódromo? Por ahí, casi enfrente. Entonces empezaron a caernos un montón de gente que tenía un papelito que decía que si no se operaba las varices no podía trabajar en el bingo.
No sabés la cantidad de gente que teníamos, muchísima. Mirá. Y empezamos a operar y a mí me empezó a gustar. Así que si no fuera por ese bingo, capaz que no tenía ese acercamiento hacia la otra la especialidad. Claro, pero no significaba que no los iban a tomar. Mientras estaban haciendo la selección, decía, mira, todo muy bien, pero con esa varice en unos años te va a complicar este trabajo, ¿por qué no te la tratás? Y Mirá con vos. esa sola pregunta iban y se la trataban, ¿viste? Qué Entonces bárbaro. eso es muy bueno para hacer la tarea preventiva. ¿Qué pasa si alguien tiene una varice en grado 1 o 2, que son las que se ven, Sí. y se la opera? No va a tener una grado 3 o 4, no va a tener trombosis, no va a tener úlceras, no va a tener problemas. La operación, ¿es eso que uno se imagina que te sacan la vena? Bien imaginado. Sí, eso es lo más tradicional. Sí. Después tenemos la cirugía láser, que es mucho más simple. Sí. Ahí pinchamos la vena, introducimos una fibra óptica por dentro de la varice y la cauterizamos. Ahí no hay que arrancar ni no hay tirar que nada. sacar. Y después tenemos otros tratamientos que son en base a inyectar dentro de la vena una espuma que va a provocar que la vena colapse, ¿sí? Así que tenemos tratamientos ambulatorios y tratamientos no ambulatorios. ¿De qué depende eso? Básicamente del tamaño de la vena. Claro. Si tenemos venas enormes, para que la gente se dé Sí. cuenta, probablemente vaya a cirugía, porque el resto de los tratamientos termina siendo relativamente insuficiente. Claro, ¿Se pueden hacer? Sí, pero no con el resultado que se obtiene con la cirugía. claro. ¿Eso ahí ya desaparece el problema? Muerto el perro, se terminó la rabia. Ahí está. ¿Y la recuperación es rápida? En general, las nuevas técnicas quirúrgicas, haciendo la cirugía tradicional, haciendo láser mucho más. Haciendo láser son 2-3 horitas de recuperación y después te vas caminando a tu casa. Con las nuevas técnicas en cuanto a la cirugía tradicional también, ni siquiera te quedás en el día, te vas a lo mejor al otro día, pero no mucho más que eso. Así que la recuperación es rápida. Básicamente operamos cerca del fin de semana, de manera tal que el lunes muchos están haciendo su actividad normal. ¿Hay alguna consulta que se reitere esto de mito, de que vienen con estas cosas de En esta época de del arrastre? año, sí, los mitos más frecuentes son, ay, llegué tarde, hay tratamientos que no puedo hacer ahora. Y la pregunta es, ¿y por qué? No, porque me dijeron que en verano no se puede. Bueno, si nosotros agarramos un planiferio ese que nos mostraban en el colegio, Sí. la mitad de la población vive entre los trópicos, Claro. mundial. Sí, sí. Y son muchos, son como 4.000 millones. Sí. ¿Y cuándo se trata esa gente? ¿Qué tiene que viajar Sí. al sur? O sea, o al norte depende Ese de la es un estación. mito. En realidad, lo que sí hay de cierto es que algunos tratamientos, hoy hace un calor bárbaro, ¿viste? Sí. Entonces hay mucha gente en la calle que anda de short, de remerita, y bueno, entonces vos tenés que elegir quizás algún momento donde vos quieras, en el caso de lucir tus piernas, decir, bueno, yo quiero llegar al verano bárbaro con mis piernas. Bueno, entonces el Empezá invierno más, es claro. claro, empezá antes. Pero después hay un montón de personas que nosotros atendemos, enero es el mes que más trabajamos. Ah, mira. Enero es el mes que más trabajamos porque terminamos muchos tratamientos y porque hay mucha gente que toma vacaciones en enero, docentes y demás, Claro. que lo que hacen es, bueno, este es el mes que tengo para tratarme. Acá me opero, puedo acá parar, hago que todo, puedo- puedo parar, puedo dedicarme y después en febrero o marzo arranco. Así que no hay nada meteorológico ni estacional que haga que vos no puedas hacer tal cosa, ¿sí? Ese es uno de los mitos. El cuándo, el cómo y dónde lo elige el paciente. Claro. En cuanto a prevención o después de un tratamiento, el hacer actividad física, el caminar, ¿qué rol juega? Todo el tiempo. Antes, durante y después. O sea, como yo primero soy médico, así que en general la actividad física es para todos. Sí. Después, estoy haciéndome un tratamiento. ¿Puedo hacer actividad física? Sí, claro. Me voy a operar. ¿Cuánto tiempo debo dejar de hacer actividad física? Y horas antes de operarte y después en la medida que te retiramos el vendaje, que son 48 horas después, fíjate lo que vas a ir poder haciendo, te lo va a decir tu cuerpo. Claro. Pero ¿hay algo que yo puedo hacer que empeore mi cuadro? No. Así que inmediatamente lo que combinamos a los pacientes es que salgan a caminar rápidamente, que no se queden quietos. Acá no hay una recuperación, que haya que quedarse mucho tiempo acostado para recuperar las piernas. Eso era de antes. Claro. Hoy no se hace casi en ninguna cirugía, no solo en la de las piernas. No, enseguida una cirugía, Enseguida empezás a caminar, te levantás. sacan de, sí, te Sí. echan por poco y Sí. empezás a caminar porque eso evita problemas. Claro. ¿Qué pasa con algunas enfermedades prevalentes que tiene la persona? ¿Hay alguna predisposición? Se me ocurre diabetes o alguna de esas que por ahí hace que empeore un caso, que Y se trate de una manera distinta. Si vos tenés solamente varices
y no tenés ninguna otra enfermedad, Sí. tratás las varices y listo, y se terminó el problema. Ahora, si tenés varices y tenés otras enfermedades, muchas veces, muchas de ellas son un problema para las varices. Por ejemplo, la artrosis. Hoy Sí. tenemos más cantidad de pacientes que viven más, pero con más enfermedades también. Entonces ya yo no solo tengo que pensar en mi enfermedad, en la que yo sé tratar, también tengo que pensar en las otras. Entonces hoy, y los días muy calurosos y el verano, estamos viendo mucha gente con las piernas muy hinchadas, que nos vienen a la consulta. Y vos le mirás y ya después de mucho tiempo decís, usted no camina, ¿verdad? Y no. ¿Y por qué? Me duelen las rodillas, me duele la cadera, tengo 2 cirugías de cadera, tengo artrosis, no me quiero operar la cadera. Bueno, entonces hoy tenemos muchas enfermedades esas que son limitantes de la marcha. El paciente no puede caminar. Al no caminar se provoca un edema que es postural. Y eso, si él tiene problemas circulatorios, agrava ese problema. Entonces, hoy hay un nuevo desafío. Nos encontramos con mayor cantidad de gente de más edad, ya estamos con muchos pacientes de la cuarta edad, que es de 80 años en adelante, con dificultades en la marcha. Y ahí es donde nosotros debemos abusar el ingenio, que acá en Argentina No, lo tenemos bastante desarrolladísimo, sí. Para tratar de que muevan las piernas y que puedan tratar de caminar, entre comillas, para mover, porque las piernas se hicieron para eso, básicamente. Claro. Hay también otro mito que hay una edad para atenderse, no hay una edad, o sea, de cualquier edad se puede acercar a hacer la Eso, consulta. durante mucho tiempo había muchos médicos que decían, no te operes antes de dejar de tener hijos. Pero bueno, hoy también vemos que la maternidad se alejó, claro, ¿viste? se Cada vez alargó, se alargó. Y entonces, ¿cuándo alguien va a tener sus piernas bien? ¿Qué esperamos? Que estalle. Bueno, entonces, hoy nadie te va a decir eso. Tratalo en las diferentes etapas de la vida. Repito, muchas veces, en la dificultad que tenemos con el sector pagador, digamos, que muchas veces obras sociales, prepaga o el mismo sector público, es que algunas cosas pueden esperar, porque viste que en Argentina siempre hay otro problema que tapa un problemita. Sí. Entonces, bueno, pero esto es estético, mejor esperamos más adelante. Y no, porque lo que estamos haciendo nosotros es una tarea preventiva. Si eliminamos este problema, no vamos a tener un problema más adelante. Así que, en términos generales, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Y dónde? Lo tiene que elegir el paciente. Hay veces que no se puede porque tenemos la emergencia. Claro. En el caso del tromboembolismo pulmonar, en el caso urgente, ahí es urgente, ahí muchas de las cosas las elegimos nosotros, pero en general es el paciente el que elige el momento de hacerlo. Sandro, vamos a tu consultorio y ¿qué nos recomendás? En general, lo que hoy hacemos dentro de un consultorio flebológico moderno es tratar de tener todos los elementos para confort del paciente. ¿Y esto qué significa? ¿Mejores sillones, cama? No, porque no vienen a descansar. Lo que sí hablamos nosotros de confort es tratar de resolver la mayor cantidad de problemas que pueda llegar a tener el paciente en el mismo lugar y en el mismo momento, de manera que no haya una peregrinación por distintos sectores de la ciudad tratando de diagnosticar. Por eso dijimos flebología, diagnóstico y tratamiento de enfermedades venosas. Entonces vos hoy venís a mi consultorio y te vas a encontrar con aparatología especial que diagnostica y trata en los momentos adecuados. Nosotros hoy al consultorio le llamamos suite flebológica, ¿sí? Entonces debe tener un ecodoppler, una forma de hacer ecografía para diagnosticar rápido. A veces no tenemos tiempo o los tiempos de las obras sociales y demás, porque creemos muchas veces que el paciente tiene una trombosis y debemos diagnosticarlo rápido. Y si debemos diagnosticarlo rápido, debemos tratarlo rápido, y muchas veces recurrimos a nuestros cajones y sacamos medicación que nosotros tenemos guardada y reservadas para ese momento, medicación que después va a ser repuesta por el paciente porque vuelve otra vez ahí al cajón. Así seguimos con esto de círculo, vos venís con un problema, te vas y después eso tiene que volver ahí. Claro. Pero la idea es que el paciente venga con un problema y se vaya más aliviado del problema que tiene. Así que tenemos que tener diagnóstico por imagen, tenemos que tener posibilidades terapéuticas. ¿Y esto qué significa? Si hoy sabemos que existe, por ejemplo, la tecnología láser, y tenemos que tratar el esfuerzo de hacer el esfuerzo nosotros para tenerlo, ¿sí? Porque después muchas veces uno lo escucha. No, porque acá en Tandil no hay nada, nosotros vamos a Mar del Plata o vamos a Buenos Aires. Bueno,
busquen, porque en a veces Tandil está la tanatología. O sea, hay muchos en distintas ramas que hacemos verdaderos esfuerzos desde lo económico para poder dar respuestas a la demanda de la gente, ¿sí? O sea, si hay algo que salió nuevo y sirve y está en las grandes ciudades, Tandil ya es una gran ciudad, así que también lo debemos tener. Así que tenemos que tener aparatología y saber usarla. Tenemos que tener tecnología y saber usarla, y tenemos que tener un ambiente relativamente confortable en el cual el paciente también pueda llegar a decirnos y a explayarse claramente sobre el problema que tiene. ¿Y esto qué es? Tenemos que dedicarle un tiempo al paciente. ¿Viste? Cada vez la consulta médica se va cortando en los tiempos, porque la vida moderna nos lleva a eso. Bueno, hoy hay que salir un poco de eso y tratar de relajar y decir, bueno, vamos a atender al paciente el tiempo que requiera la atención. Si requiere media hora, le vamos a dar media hora. Tranquilos, tratando de anotar todo, una buena historia clínica con un buen soporte informático de esa información. Claro. Viste que hoy vas a hacerte una radiografía a algún lado y no salís con la radiografía, no, salís con un código. Así que tenés que tener acceso a todo eso y tratar de esa imagen, si te la podés quedar, tener un archivo para poder tener acceso rápido a toda la historia clínica del paciente. Una buena historia clínica, tener tiempo, tener tecnología, tener ganas de trabajar, tener un ambiente cómodo, eso es un buen consultorio. ¿Cómo juega lo emocional? Es todo, porque en medicina no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, la gente llega al consultorio todo el tiempo con una carga emocional, ¿bien? Hay gente que tiene, yo a veces esto lo grafico de esta forma, trae las varices en una carretilla, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces yo lo veo y digo, venía a tratarte las varices. No, vengo por este lunar que tengo acá atrás. O sea, para esa persona es más importante el lunar, y a veces meto la pata yo con ese tipo de cosas, ¿sí? Porque uno ve y dice, claro, el cuadro es este. No, es este. Bueno, entonces ahí hay como una especie de, ¿en qué pone la emoción, el foco? ¿Sí? Hay gente que tiene una venita muy chiquitita y viene con muchísima carga emocional por eso. Y después vos preguntás, lo que pasa es que mi mamá tiene mucho, mi abuela mucho, en mi familia se sufrió mucho por este tema y yo no. Entonces, el escritorio divide alguien que tiene un problema de alguien que se lo va a solucionar, no mucho más. Entonces, nosotros hacernos eco de ese juego de emociones que por ahí hay y no emitir demasiadas opiniones. Porque el médico cada día, desde su rol de médico, no debe hacer muchas opiniones que rocen lo ético y lo moral, digamos, ¿no? Porque eso es propio de cada uno. Exacto. Yo estoy para solucionarte tu problema. Si esa venita chiquitita te parece mucho, yo en principio te voy a decir, quédate tranquila porque no es un problema médico. Y después te lo voy a solucionar. Porque durante mucho tiempo muchas de esas personas no encontraban eco, porque eran como expulsados de los consultorios. No, quédate tranquilo, vení en 14 años cuando esto te sangre. Pero la gente no quiere eso, ¿bien? Entonces quiere ser atendida en el momento que quiere ser atendida. Y ahí es donde tienen que encontrar la respuesta adecuada. Sandro, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y felicito por este nuevo formato. Muchas gracias. El doctor Sandro Trigilia, médico flebólogo. Hoy hablamos de flebología. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud, este espacio multiplataforma del Ecomultimedios.